Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, donde las historias antiguas nos enseñan verdades eternas. En la vida, a menudo nos enfrentamos a la tentación de las pequeñas mentiras, aquellas que parecen inofensivas, que usamos para adornar la realidad o para evitar una incomodidad. Pero, ¿qué sucede cuando esas mentiras crecen y construyen los muros de nuestra propia prisión? Hoy viajaremos a un pequeño pueblo lejano para escuchar la historia de un joven, un viejo loro y el pesado, pero liberador, poder de la verdad. Antes de comenzar nuestro viaje, si esta historia resuena en tu corazón, te invito a compartirla. Compartir sabiduría es una forma de encender una luz para otros. Tu me gusta y tu suscripción nos ayudan a continuar esta misión de traer más relatos que iluminen el alma. Que el simple acto de compartir te traiga claridad y paz a tu propia vida. Ahora, adentrémonos en nuestra historia. En un pequeño pueblo anidado entre colinas ondulantes y caminos de tierra, vivía un muchacho llamado Elías, cuya reputación no era precisamente la de un joven ejemplar. No era que tuviera un corazón malvado o intenciones oscuras, más bien, arrastraba un hábito que había cultivado desde niño: la costumbre de mentir. Al principio, eran mentiras pequeñas, casi infantiles. Exageraba sus hazañas para captar la atención de sus amigos, inventaba excusas para librarse de sus tareas y adornaba cada relato para parecer más valiente e interesante de lo que se sentía. Pero a medida que Elías crecía, sus engaños también lo hacían. Lo que antes eran juegos inocentes se transformaron en astucias que, sin que él lo notara o quisiera notarlo, comenzaban a herir a otros. Su madre, una mujer de corazón noble y cansada de desenredar sus embustes, solía decirle con un suspiro: «Elías, hijo mío, una mentira siempre necesita otra más grande para sostenerse, y al final, todas se derrumban sobre ti». Pero él, con la despreocupación de la juventud, simplemente sonreía. «Ay, mamá, todo el mundo miente un poco. ¿Qué daño puede hacer?». Esa era la mentira más grande de todas, la que se repetía a sí mismo cada mañana. En el pueblo, ya todos conocían sus artimañas. Si ofrecía algo gratis, había un truco escondido. Si pedía ayuda, era porque seguramente se había metido en problemas. Si hacía una promesa, era casi una garantía de que no la cumpliría. Era un joven inquieto, curioso y, en el fondo, profundamente inseguro. Su mentira preferida era la que se contaba a sí mismo en silencio, que su valor dependía de la admiración que pudiera generar en los demás. Y así, sus palabras se convirtieron en máscaras para ocultar sus miedos y errores. Una mañana, mientras el sol apenas doraba los tejados de teja y los gallos cantaban a lo lejos, Elías fue al mercado con una cesta casi vacía. Quería vender unas hierbas secas que había recogido en el campo. No tenían nada de especial, pero él las presentaba como la cura para todos los males. «Hierbas milagrosas», gritaba con entusiasmo. «Curan el cansancio, el malestar y hasta un corazón roto». La señora Tomasa, una anciana de carácter firme y espalda recta, se detuvo frente a él con los brazos cruzados. «Elías, la última vez que te compré esas hierbas milagrosas, casi me muero de un ataque de estornudos». El muchacho desplegó su sonrisa más encantadora, sin una pizca de vergüenza. «Ah, doña Tomasa. Eso fue porque no las usó correctamente. Estas son nuevas, recién recogidas. Mire qué verdes están». La verdad era que las hierbas estaban tan secas que crujían con solo mirarlas. La anciana suspiró, negando con la cabeza, y se alejó murmurando: «No hay peor ciego que el que no quiere ver». Ese día, sin embargo, algo en el aire era diferente. Las miradas de la gente no solo eran de desconfianza, estaban cargadas de un profundo cansancio. Incluso los niños, que antes se fascinaban con sus cuentos fantásticos, ahora desviaban la vista.
Elías comenzaba a sentir que sus palabras ya no tenían efecto. La mentira deja de ser un poder cuando ya nadie está dispuesto a escucharla. Frustrado, decidió intentar una mentira más grande. Se acercó a un grupo de jóvenes que conversaban junto a un carro de leña. ¿Se enteraron del incendio de anoche?, preguntó con un dramatismo bien ensayado. Los jóvenes se miraron, extrañados. ¿Qué incendio? El del granero del viejo Julián, exclamó Elías, sintiendo la adrenalina. Dicen que una figura fantasmal apareció entre las llamas. Uno de los muchachos frunció el ceño. Elías, yo vivo justo enfrente de ese granero. No hubo ningún incendio. Otro añadió, ya dándole la espalda, estás mintiendo otra vez, Elías. Ya cansa. Por primera vez, Elías sintió el pinchazo agudo del rechazo. No hubo risas, ni atención, ni siquiera enojo. Solo un vacío indiferente. Esa misma tarde, cuando el mercado se vaciaba y el cielo se teñía de naranja, Elías pasó junto a una jaula vieja, cubierta por una manta polvorienta. Pertenecía a un viajero que se preparaba para partir. ¿Y esa jaula?, preguntó Elías por curiosidad. El viajero, un hombre de barba espesa y mirada cansada, murmuró, es un loro viejo. Ya no sirve. No canta, no habla. Es solo un estorbo. Movido por un impulso, Elías levantó la manta. Dentro vio un loro de plumas deslucidas, verdes y azules, pero con los ojos más intensos que había visto jamás. No era la mirada vacía de un animal, había algo profundo en ellos, como si no solo observaran su rostro, sino que pudieran ver directamente su alma. ¿Cuánto pides por él?, preguntó Elías. El hombre se encogió de hombros. Llévatelo. No quiero nada por ese pájaro inútil. Trato hecho, sonrió Elías, y se llevó la jaula sin imaginar que ese simple acto, esa decisión impulsiva, cambiaría su vida para siempre. Porque ese loro viejo y silencioso no había venido al mundo para repetir palabras. Había venido para cantar verdades. Al día siguiente, Elías regresó al mercado con el loro. Su mente ya estaba tramando cómo usar al ave para atraer clientes. Colocó la jaula en un lugar visible y no tardaron en acercarse unos niños. ¿Habla?, preguntó uno de ellos con curiosidad. Claro que habla, mintió Elías sin dudar. Es un loro especial. Dice todo lo que yo le enseño. Pero por más que le insistió, el loro permaneció en un silencio absoluto. La gente que se había congregado a su alrededor comenzó a reírse y a dispersarse, cansada del espectáculo. Frustrado y furioso, Elías se quedó solo. Pájaro estúpido, susurró, golpeando la jaula con más fuerza de la necesaria. Me arruinaste la venta. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Muy lentamente, como si despertara de un sueño de décadas, el loro levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en Elías con una claridad que lo hizo retroceder. Y con una voz firme y nítida que silenció todo el mercado, el ave cantó una sola frase, afilada como una flecha: Elías miente. El tiempo se detuvo. Todos, desde las mujeres que pesaban verduras hasta los hombres que negociaban ganado, se giraron para mirar. El loro, imperturbable, repitió con más fuerza: Elías miente. Elías miente. La gente comenzó a murmurar, esta vez no con burla, sino con asombro. Elías, desesperado, cubrió la jaula con la manta. Cállate, gritó. Pero la voz del loro resonó a través de la tela: miente, miente, él siempre miente. La vergüenza le quemó el rostro. Todo el pueblo lo observaba, no como al bromista inofensivo de siempre, sino como a alguien que finalmente había sido desenmascarado por la criatura más inesperada. Esa tarde, humillado,
Elías caminó de regreso a casa con la jaula a cuestas. Por primera vez en su vida, una mentira no lo había salvado. Lo había destruido frente a todos. Esa noche, en la soledad de su pequeña casa, la confrontación fue aún más profunda. Por tu culpa todos se burlaron de mí, le gritó Elías al loro. El ave lo observó con ese silencio incómodo y profundo, y luego, con una voz que helaba la sangre, no cantó, sino que habló: yo no repito. Yo revelo. Elías se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Qué revelas? Reveló lo que escondes, respondió el loro. Y entonces, con una calma devastadora, añadió: tu miedo. El joven se derrumbó en una silla. Siempre había pensado que mentía por costumbre, por astucia, para sobrevivir. Nunca había admitido que mentía porque tenía miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser ignorado, miedo a que, sin sus adornos y exageraciones, nadie lo mirara dos veces. Elías miente porque teme no valer, continuó el loro, su voz suave pero implacable. No tienes derecho a decir eso, sollozó el joven. La verdad no pide permiso, respondió el ave. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que Elías intentaba una nueva mentira en el mercado, el loro la desmentía al instante. Estas hierbas son frescas, aseguraba Elías. Son hierbas viejas, no curan nada, cantaba el loro. Este amuleto lo trajo un viajero de tierras lejanas. Lo robó del jardín de su vecino, revelaba el loro. La desconfianza del pueblo se convirtió en indignación y luego en un desprecio abierto. Las mentiras de Elías ya no eran un juego, eran la prueba de su deshonestidad. Lo dejaron solo. Los niños huían de él. Sus amigos le daban la espalda. Las risas se convirtieron en burlas crueles. Estaba perdiendo a todos, incluso a sí mismo. Una noche, en un arrebato de desesperación, tomó la jaula. Voy a deshacerme de ti, gritó. Te llevaré lejos, donde nadie pueda oírte. Salió de la casa y subió a la colina más alta, el lugar donde se arrojaban las cosas viejas e inútiles. El viento soplaba con fuerza. Estaba dispuesto a abandonar al loro, a silenciar esa voz que lo había destruido. Cuando llegó a la cima, levantó la jaula, listo para arrojarla al vacío. En ese instante, el loro habló con una voz suave, casi humana. Si huyes de mí, huyes de ti. Elías se detuvo, temblando. Si me dejas aquí, continuó el ave, seguirás siendo esclavo. ¿Esclavo de qué?, susurró Elías con la voz quebrada. De ti mismo. El joven dejó caer la jaula y se derrumbó. Por primera vez desde que era un niño, lloró. Lloró sin máscaras, sin excusas. Lloró porque finalmente entendió que la verdad no era su enemiga. Era su única salida. Recogió la jaula y susurró: no te dejaré. Pero no sé cómo cambiar. Y el loro, por primera vez, no cantó una verdad dolorosa, sino una que ofrecía esperanza. El primer paso es decir la verdad. Con esa frase resonando en su alma, Elías decidió buscar al único hombre que podría entender lo que le sucedía, Samuel, el viejo y sabio ermitaño que vivía en la colina del este, de quien se decía que podía hablar con los animales y leer los corazones. El encuentro con Samuel fue revelador. El anciano no se sorprendió al verlo. Te estaba esperando, le dijo. Cuando uno miente por mucho tiempo, el mundo empieza a gritarle la verdad. Samuel le explicó que el loro no era un ave común. Había sido elegido para romper la cadena de mentiras de su dueño anterior, un hombre que murió atrapado en sus propios engaños. El loro no repetía lo que oía, sino lo que sentía, percibía la verdad en el corazón de las personas y la cantaba para liberarlas. Tú te elegiste a ti mismo el día que lo compraste,
le dijo Samuel. Nadie elige la verdad a sabiendas. La verdad se encuentra cuando la mentira deja de servir. Elías regresó al pueblo con una nueva comprensión, pero el destino le tenía preparada una prueba final. Al llegar, encontró a la gente en un estado de caos. El ganado del señor Ramiro, el granjero más respetado y temido, había desaparecido. Alguien había abierto la cerca durante la noche. Inmediatamente, todas las miradas se volvieron hacia Elías. Fue él, gritaron. Es un mentiroso y un ladrón. El pánico se apoderó de Elías. Su viejo instinto resurgió y, para defenderse, cometió el error de gritar la peor mentira de su vida: yo no fui. Yo vi quién lo hizo. Pero antes de que pudiera culpar a un inocente, el loro cantó con una fuerza atronadora: Elías miente. Él no vio nada. El caos estalló. La gente, furiosa, lo rodeó. Atrapado, aterrorizado y finalmente quebrado, Elías cayó de rodillas. Y en medio de la plaza, gritó la verdad más difícil de todas. No fui yo. Pero mentí. Mentí otra vez porque soy un cobarde. Porque tengo miedo y no sé cómo ser diferente. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Porque por primera vez, en la voz de Elías no había astucia ni engaño. Solo un dolor crudo y honesto. El loro, entonces, cantó suavemente: la mentira lo trajo aquí. La verdad lo sacará. Con lágrimas en los ojos, Elías se puso de pie y miró al granjero. No sé si podrán perdonarme. Pero quiero reparar el daño. Ayudaré a buscar su ganado. El pueblo, conmovido por su sinceridad y guiado por la sabiduría de Samuel, que había llegado en el momento justo, decidió darle una oportunidad. Elías, junto a Ramiro y otros vecinos, se adentró en el oscuro bosque del norte. Allí encontraron al ganado, atrapado en una trampa ingeniosamente construida. Y también encontraron al verdadero culpable, un hombre resentido que buscaba venganza contra el pueblo. El ladrón, fuera de sí, amenazó con lastimar a los animales. Fue en ese momento que Elías, el antiguo mentiroso, dio un paso al frente. No con fuerza física, sino con la fuerza de su nueva verdad. Yo también he tenido miedo, le dijo al hombre. Yo también he hecho daño pensando que la vida era injusta. Pero he aprendido que convertir nuestro dolor en una excusa para herir a otros solo nos destruye. Si quieres destruir algo, destrúyeme a mí, pero deja a esta gente en paz. El loro cantó con toda su fuerza: él no miente. Él cambió. Él enfrenta su miedo. En la confusión, los vecinos lograron desarmar al ladrón. El ganado estaba a salvo. El pueblo regresó no solo con los animales, sino con algo mucho más valioso: la confianza restaurada. Elías ya no era el mentiroso. Era el joven que, enfrentando su propia oscuridad, había encontrado el valor para proteger a su comunidad. Esa noche, mientras el pueblo celebraba, Elías se sentó bajo un árbol, con el loro posado tranquilamente en su hombro. Miró el cielo estrellado, sintiendo su alma ligera como nunca antes. Por primera vez en su vida, no tenía nada que ocultar. Y en esa vulnerabilidad, en esa honestidad, descubrió que se encontraba la mayor libertad de todas. La historia de Elías y el loro nos enseña que la verdad puede ser dolorosa. Puede exponernos y obligarnos a enfrentar las partes más oscuras de nosotros mismos. Pero también es el único camino hacia la libertad y la verdadera conexión con los demás. No es un destino, sino un viaje, un paso a la vez, una elección que hacemos cada día.